Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Este día, el Banco Central realizó una rueda de prensa. Bueno, debo destacar que fue la primera rueda de prensa presencial que realiza el Banco Central en un año, porque la última vez que hizo una rueda de prensa presencial fue, creo que el 17 o 18 del mes de marzo del año pasado, poquito antes de que se iniciara el estado de emergencia, de cuarentena por la pandemia. Y el hecho de que haya retomado una rueda de prensa de manera presencial un año después, pues indica que ya se ha ido avanzando en cuanto a la superación del impacto que ha tenido el virus de COVID-19 en la República Dominicana. Y efectivamente lo hizo para ofrecer informaciones sobre el comportamiento de la economía. Ustedes saben que hace un par de semanas nosotros habíamos dicho aquí de manera exclusiva, sin ánimo de alardear de eso, que el Banco Central había informado o que datos preliminares del Banco Central indicaban que en el primer mes del año, en enero de este año, la economía decreció menos 1.8%. Y por supuesto no se hizo una rueda de prensa para anunciar eso, porque fue un crecimiento negativo. Continuaba entonces la tendencia negativa o los números rojos en cuanto a los indicadores de monitoreo de la actividad económica, lo que se conoce como el IMAE, indicador de monitoreo de la actividad económica. El asunto es que ahora el Banco Central convocó una rueda de prensa para informar que la economía, de acuerdo con el IMAE, registró en febrero pasado un crecimiento de 1.1%. Usted dirá, bueno, pero 1.1% no es una cosa del otro mundo. Eso tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto por varias razones. Una de ellas es que las propias autoridades monetarias habían estimado que el proceso de recuperación de los números positivos en el crecimiento o en la actividad económica se iba a iniciar a partir del segundo trimestre del año, es decir, de abril. Y sin embargo se inició en febrero, porque ya tenemos entonces el número positivo en febrero, aunque bajito, 1.1. Entonces quiere decir que la reactivación, de acuerdo con las autoridades monetarias, pues se ha iniciado un poquito antes de lo que había previsto el propio Banco Central. Lo segundo que tiene esto de importancia es que ese crecimiento de 1.1% es el primer indicador de crecimiento positivo que registramos después que se inició la pandemia en el país. O sea, la pandemia arrancó aquí en marzo. Y en marzo la economía se cayó en menos 9.4%. En abril del 2020, menos 29.8%. En marzo, menos 13.6%. En abril, menos 29.8%. En mayo, menos 13.6%. En junio, menos 7.1%. En julio, menos 8.8%. En agosto, menos 7.7%. En septiembre, menos 5.6%. En octubre, menos 4.3%. En noviembre, menos 3.4%. En diciembre, menos 1.5%. Y en enero de este año, menos 1.8%. Entonces, en febrero, 1.1% positivo. O sea, es el primer mes después de la pandemia en que se registra crecimiento en el país económico. Y eso también es un indicador positivo. Y el tercer indicador positivo de este marcador que vemos de 1.1% en febrero de la economía es el hecho de que estamos comparando febrero del 2021 con febrero del 2020 cuando no había pandemia. O sea, en febrero del 2020 la economía se supone que creció de manera regular, como viene creciendo normalmente. ¿Por qué? Porque todavía la pandemia no nos había impactado en términos económicos en la República Dominicana. Y en febrero del año 2020 la economía creció 5.5%. Quiere decir que si la economía creció en febrero de 2020 5.5% y hoy día, en febrero de 2021, en comparación con febrero de 2020, el crecimiento fue de 1.1, quiere decir entonces que tuvimos un crecimiento mayor al crecimiento que se registró en febrero del año pasado sin pandemia. Entonces ya eso también es un indicador bastante positivo y también un indicador de que en marzo, en términos
proporcionales, en términos relativos, en términos porcentuales, el crecimiento será muchísimo mayor. ¿Por qué muchísimo mayor? Porque vamos a estar comparando a marzo de este año con marzo del año pasado, donde hubo un decrecimiento de menos 9.4%. O sea, partiendo del punto en que estaba la economía en marzo del año pasado, cualquier producción que tengamos, por mínima que sea, nos va a dar un marcador en términos relativos, en términos porcentuales, muchísimo mayor. Entonces la proporcionalidad, posiblemente tengamos un crecimiento, qué sé yo, de 7%, de 8%, de 9%, hasta de 10%. Entonces, la economía creció en marzo 10%. Bueno, ¿por qué? Porque ciertamente hubo una gran producción de bienes y servicios en marzo. No, sino porque vamos a estar comparando marzo de este año con marzo del año pasado en negativo, menos 9.4%. De aquí en adelante, se supone que todos los meses nosotros vamos a registrar números positivos. Ahora, ¿qué destaca el Banco Central? El Banco Central destaca dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el hecho de que la autoridad monetaria ciertamente desde marzo del año pasado, cuando se inició la pandemia en el país, o la parálisis económica por la pandemia, pues comenzó a poner a disposición de los sectores productivos a través y del público en general, a través del sector financiero, pues facilidades de liquidez rápida, recursos a bajo costo para que los bancos le pudieran prestar a esas personas que iban a verse en la situación de no poder pagar sus préstamos, a los fines de que pudieran renegociar los préstamos, que pudieran refinanciar sus préstamos, que pudieran cancelar préstamos para abrir préstamos nuevos con mejores plazos o con mejores tasas, y que así se evitara una situación peor. Eso en términos monetarios. En materia de política monetaria, poner más dinero a disposición del público, dinero barato, dinero más flexible, no regalado, sino más flexible y menos costoso, para que entonces la gente pudiera más o menos suavizar su nivel de endeudamiento en momentos en que estaban perdiendo empleo, en el momento en que estábamos perdiendo ingresos, tanto las personas físicas como las empresas. Y en el otro aspecto, el aspecto fiscal, de política fiscal, que fue que el gobierno decidió hacer uso de recursos, uso extraordinario de recursos, incluso aumentar el endeudamiento público, para ir en auxilio económico de aquellos sectores que se vieron afectados por la pérdida de sus ingresos a propósito de la paralización de la economía. Y por eso vimos que el gobierno el año pasado, durante la pandemia, invirtió alrededor de 130,000 millones de pesos en programas de apoyo social o de ayuda social, tanto para personas pobres, desempleadas en la informalidad, como para personas también pobres que estaban empleadas en la formalidad, como es el caso del programa denominado Fondo de Asistencia Social al Empleado. Eso era el empleado privado. El fase 1 y fase 2, así como el programa Quédate en Casa, que es la tarjeta Solidaridad ampliada, y el programa PATI, el programa de asistencia a trabajadores informales, que también era una ayuda económica para personas que no tuvieran empleo formal, pero que perdieron sus actividades de producción económica. Entonces, la combinación de una política monetaria y de una política fiscal en procura de aliviar un poco la situación fue lo que evitó que tuviéramos mayores niveles de pobreza y que tuviéramos también una situación económica peor de la que tuvimos, que de por sí fue mala. Ya para este año, las autoridades internacionales incluso están previendo un crecimiento de la economía. Moody's, la firma calificadora, dice que la economía va a crecer un 6%. El Banco Mundial ha dicho que la economía dominicana va a crecer 5.5%. El Banco Central hoy ratificó que posiblemente sea así, efectivamente, que tengamos un crecimiento este año 2021 de entre 5.5 y 6%. Positivo el hecho de que ya en febrero salimos de los números negativos con un crecimiento mínimo, pero optimista, de 1.1% de la actividad económica.